Paul McCartney, nacido el 18 de junio de 1942 en Walton, Liverpool, Reino Unido, es uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, un ícono cultural que ha moldeado la música moderna a través de su composición, voz y creatividad inagotable. A los 82 años, sigue siendo una figura venerada, no solo por su papel en The Beatles, la legendaria banda que revolucionó la música popular, sino también por su carrera en solitario de décadas, que incluye éxitos atemporales como Yesterday, Hey Jude y Let It Be. Criado en una familia de clase trabajadora en Liverpool, Paul fue criado por sus padres Jim y Mary McCartney, quienes le inculcaron el amor por la música a través de improvisaciones caseras y discos de jazz en vinilo. Su madre falleció cuando era joven, una pérdida que marcó profundamente su música. Paul conoció a John Lennon en 1957, iniciando una relación creativa que llevó a The Beatles de los pequeños clubes de Liverpool a la cima de la fama mundial. Tras la separación de la banda en 1970, Paul continuó con Wings y una carrera en solitario, demostrando que su talento no estaba limitado por la sombra de The Beatles. Su vida personal fue igualmente rica, con 3 matrimonios, con Linda McCartney, su confidente desde 1969 hasta su fallecimiento en 1998, con Heather Miss, un matrimonio breve y polémico de 2002 a 2008, y con Nancy Sebel, su actual esposa desde 2011. Paul es padre de 5 hijos, entre ellos Stella McCartney, una reconocida diseñadora de moda. Su vida es una sinfonía de creatividad, amor y desafío, la historia de un hombre que usó la música para conectar al mundo. El mayor misterio en la vida de Paul McCartney no fue un escándalo ni un evento sensacional, sino su lucha interna con el miedo al olvido. A pesar de ser uno de los músicos más famosos del mundo, a Paul siempre le preocupó que su legado, especialmente sus contribuciones fuera de The Beatles, no fuera plenamente reconocido. En los primeros años tras la separación de los Beatles, a menudo se le comparaba con John Lennon, considerado el alma artística de la banda, mientras que a Paul se le etiquetaba como un compositor de melodías pegadizas pero carente de profundidad. Este miedo lo impulsó a trabajar incansablemente, escribiendo cientos de canciones con Wings y en su carrera en solitario, como para demostrar que no solo formaba parte de los Beatles, sino que era un artista por derecho propio. Rara vez hablaba de este miedo en público, pero en conversaciones privadas con amigos cercanos admitía preocuparse por si las futuras generaciones recordarían canciones como Maybe I'm a Must o Band on the Run. Esta duda no provenía de la falta de confianza, sino de la presión de vivir a la sombra de un fenómeno cultural como los Beatles. Paul convirtió este miedo en motivación, experimentando sin cesar con géneros musicales, desde la clásica hasta la electrónica, pero permaneció como una faceta oculta de él, un alma sensible oculta tras una sonrisa amable. La mayor tragedia en la vida de Paul McCartney fue la muerte de su primera esposa, Linda McCartney, en 1998 a causa de un cáncer de mama. Linda no solo era su compañera de vida, sino también su alma gemela, su compañera musical y de vida. Se conocieron en 1967 en un concierto en Londres y se hicieron inseparables. Linda era miembro de Wings, donde cantaba y tocaba los teclados, aunque a menudo era criticada por sus limitadas habilidades musicales. Para Paul, ella fue una inspiración, una fuente de estabilidad y amor incondicional durante los turbulentos años posteriores a los Beatles. Cuando Linda recibió el diagnóstico, Paul estuvo a su lado en todo momento, cuidándola durante la quimioterapia y sus últimos días. Perder a Linda fue un golpe insuperable, y Paul dijo una vez que sentía que había perdido la mitad de sí mismo. Canciones como My Love y Calico Skies fueron escritas para Linda, cargando con el dolor de la pérdida. Esta tristeza no solo era personal, sino también el final de una etapa en su vida en la que él y Linda habían construido una familia y una carrera juntos. Paul ha encontrado la manera de sobrellevarlo continuando con su escritura,
pero este dolor sigue siendo una parte inseparable de él, una tristeza que resuena en su música. A sus 82 años, Paul McCartney goza de una salud admirable, aunque el tiempo inevitablemente le ha pasado factura. Mantiene una impresionante agenda de giras, con conciertos que duran horas, lo que demuestra que su energía no ha menguado significativamente. Sin embargo, ha admitido que ha sufrido problemas de salud relacionados con la edad, como fatiga por las largas giras y algunos problemas de audición por años de exposición a ruidos fuertes. Paul mantiene su salud con una dieta vegana, un hábito que adoptó de Linda, combinada con yoga y caminatas regulares. Vive principalmente en Londres y en una granja en Sussex, donde encuentra paz en la naturaleza, cuidando su jardín y disfrutando de momentos de tranquilidad. Su vida actual es un equilibrio entre el trabajo y la familia, con Nancy Sebel, su actual esposa, brindándole estabilidad y alegría. Sin embargo, Paul no está exento de tristeza. La pérdida de Linda sigue siendo una herida abierta, y a menudo piensa en amigos que han fallecido, como John Lennon y George Harrison. También se siente solo a medida que su generación se desvanece, y el mundo de la música moderna a veces lo deja sintiéndose perdido. Sin embargo, Paul se mantiene optimista y encuentra alegría en tocar música con sus nietos, escribir nuevas canciones y participar en obras de caridad. Su estilo de vida es testimonio de un hombre que sigue buscando el sentido de la vida, incluso frente a los desafíos de la vejez. La vida de Paul McCartney no estuvo exenta de controversias, aunque a menudo se le consideraba el miembro más caballeroso de The Beatles. Uno de los mayores escándalos fue su tumultuoso divorcio de Heather Miss en 2008. El matrimonio, que comenzó en 2002, rápidamente se convirtió en el foco de atención de los medios cuando Heather fue acusada de explotar la fama de Paul. El largo y público divorcio, con disputas económicas y por la custodia de los hijos, dañó la imagen de Paul, quien era apreciado por su amabilidad. Heather recibió una gran suma de dinero en el divorcio, y el incidente mantuvo a Paul en la prensa sensacionalista durante años. Paul también estuvo involucrado en la controversia durante la separación de los Beatles en 1970. Fue acusado de instigar la separación, especialmente después de demandar a los demás miembros para proteger los intereses financieros de la banda. Las críticas de John Lennon, incluyendo canciones como How Do You Sleep, dirigidas a Paul, profundizaron la ruptura entre ambos. La decisión de incluir a Linda en Wings también fue controvertida, ya que muchos críticos argumentaron que no tenía el talento suficiente para compartir escenario con Paul. Estos escándalos, si bien no eclipsaron su talento, mostraron las presiones de vivir bajo los focos y las difíciles decisiones que enfrentó. El dolor que Paul McCartney sentía era cada vez más alienante debido a los cambios en la industria musical y la pérdida de sus amigos más cercanos. Los Beatles no eran solo una banda, sino un fenómeno cultural, donde Paul y sus compañeros crearon obras maestras que definieron el siglo XX. Pero a medida que la industria musical se adentraba en la era digital, dominada por las plataformas de streaming y las tendencias musicales aceleradas, Paul sentía que los valores que una vez apreció se desvanecían. Expresaba su frustración porque las canciones modernas carecían de la profundidad emocional que él y John Lennon habían plasmado en canciones como Eleanor Rigby. Las muertes de John Lennon en 1980 y George Harrison en 2001 solo profundizaron su sensación de aislamiento. Estos dos amigos no eran solo colegas, sino hermanos que lo conocían mejor que nadie. Su pérdida dejó a Paul con la sensación de que una parte de la historia musical se había cerrado, y a veces se preguntaba si la nueva generación apreciaría el legado de los Beatles. Este dolor no era desesperación, sino una suave tristeza, que lo llevó a refugiarse en proyectos personales como componer música clásica y escribir libros infantiles. Aunque continuó actuando y conectando con el público,
Paul sentía una creciente brecha entre su mundo y el mundo moderno. La historia de amor de Paul McCartney estuvo marcada por 3 relaciones importantes, pero la más destacada fue con Linda McCartney. Se conocieron en 1967 en un club de Londres, mientras Linda, una fotógrafa estadounidense, trabajaba en Inglaterra. Su amor floreció rápidamente y se casaron en 1969, a pesar de las protestas de los fans de los Beatles, que no querían que su ídolo se estableciera. Linda fue una compañera indispensable, no solo en la vida, sino también en la música, ya que se unió a Wings y crió 4 hijos con Paul. Su relación fue una historia de devoción, y Paul solía escribir canciones como My Love para expresar sus sentimientos. Tras la muerte de Linda, Paul cayó en una depresión, y su matrimonio con Heather Miss fue un intento de recuperar la felicidad, pero se desmoronó rápidamente debido a diferencias irreconciliables. Su matrimonio actual con Nancy Shevell, que comenzó en 2011, le ha traído a Paul paz y estabilidad en sus últimos años. Nancy, una empresaria estadounidense, es descrita por Paul como su alma gemela, quien lo ayudó a encontrar la alegría tras una pérdida. El amor de Paul siempre ha estado ligado a la música, y cada relación ha dejado huella en sus canciones, desde melodías románticas hasta confesiones desgarradoras. Las confesiones entre Paul McCartney y Linda McCartney son algunos de los momentos más sinceros de su vida. En los primeros años de su matrimonio, Paul le dijo a Linda que temía no poder vivir una vida normal, que la presión de la fama destruiría a su familia. Linda respondió con ternura, admitiendo que ella también temía no poder cumplir con las expectativas de la esposa de un músico, pero prometió estar siempre ahí para él. Estas conversaciones, a menudo mantenidas en noches tranquilas en su granja escocesa, fueron el vínculo que los unió a través de sus dificultades. Para Heather Miss, las confesiones fueron menos románticas. Paul le dijo que esperaba que el matrimonio lo ayudara a superar el dolor de perder a Linda, pero Heather admitió que se sentía agobiada por la sombra de Linda. Paul expresó su gratitud a Nancy Shevell, diciendo que ella lo había ayudado a recuperar la fe en el amor en la vejez. Estas confesiones, aunque privadas, revelan a un Paul McCartney vulnerable, un hombre siempre en busca de una conexión real entre los focos. Los éxitos discretos de Paul McCartney residen en sus contribuciones fuera del foco público. Es un filántropo discreto que apoya el bienestar animal, la educación musical y la investigación del cáncer, a menudo sin reconocimiento público. También es el fundador del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, una escuela que ha formado a miles de jóvenes artistas. En el ámbito musical, Paul ha experimentado con géneros menos conocidos, como el álbum clásico Excess Ormeum, una obra ambiciosa que no alcanzó la misma fama que sus canciones pop. En el ámbito personal, ha mantenido una estrecha relación con sus hijos, especialmente con Estella, a quienes aprecia mucho. Paul también ha apoyado discretamente a jóvenes artistas, desde la producción de sus álbumes hasta compartir sus experiencias en el estudio. Estos éxitos, aunque no celebrados por la prensa, son testimonio de un hombre que vive para el arte y la bondad, no solo para la fama. A pesar de su ilustre carrera, Paul McCartney dejó proyectos inacabados y sueños incumplidos. Había planeado un musical basado en la vida de los Beatles, pero el proyecto se estancó debido a dificultades con el guión y el reparto. También quiso crear un álbum colaborativo con jóvenes artistas contemporáneos, pero nunca llegó el momento adecuado. Su mayor sueño era ver su música seguir inspirando a las generaciones futuras, una meta que sigue persiguiendo a través de actuaciones y nuevas canciones. Paul también expresó su deseo de escribir una autobiografía detallada, pero le preocupaba que fuera demasiado personal y pudiera herir a sus seres queridos. Estos sueños, aunque incumplidos, son testimonio de su incansable afán por encontrar nuevas formas de contar historias y conectar con el mundo.
El legado de Paul McCartney es uno de los más grandes de la historia de la música. Con The Beatles, coescribió canciones que moldearon la cultura popular, desde She Loves You hasta Let It Be. Su carrera en solitario y con Wings, con álbumes como Band on the Run y Tug of War, demostraron que era un artista versátil, sin límites del pasado. Su influencia ha repercutido en generaciones de músicos, desde Ed Sheeran hasta Kanye West, quienes han admitido haber aprendido del talento melódico de Paul. Más allá de la música.